Bienvenidos a todos y todas a este webinar en el que vamos a tratar el análisis de costes en los alojamientos turísticos. Soy Beatriz Agoyen y soy experta en análisis de costes. Porque me conozcáis un poco más, yo he desarrollado mi carrera profesional hasta ahora en el ámbito del control industrial y financiero y con posterioridad en el asesoramiento a las empresas en el cálculo y analítica de costes. El presente webinar, como su nombre indica, va a versar sobre cómo enfocar o cuáles son los aspectos clave a la hora de calcular costes en los alojamientos turísticos y llevar a cabo una buena analítica de costes que nos permita minimizar errores y sacarle el mayor partido posible a dicha información. Este webinar está siendo grabado y posteriormente se subirá a YouTube y su enlace se compartirá con todos aquellos que os habéis inscrito a este webinar. Por otro lado, se desarrolla en la plataforma Zoom y creo que todos conocéis su funcionamiento. De todas formas, comentaros que tenéis el chat a vuestra disposición para dejar cuantas dudas os surjan durante la exposición que voy a realizar. Al final del webinar será cuando conteste a todas vuestras dudas, todas vuestras cuestiones. Empezando con la materia. ¿En qué tres partes se va a dividir este webinar? En una introducción, que es lo que estamos realizando en este momento. Luego una segunda parte en la que vamos a tratar los aspectos clave de cara al cálculo de costes y finalmente la analítica de costes. Bien, ¿qué aspectos son los más importantes o son sobre los que tenemos que versar el cálculo de costes en las empresas de alojamientos turísticos? Hay dos aspectos importantes. Primero, vamos a tratar el cálculo de costes por dos sistemas de costes, el industrial y el sistema de costes variable. El sistema de costes industrial lo que nos dice es que tenemos que tener en cuenta para calcular el coste de nuestros servicios todos los costes que se originen en el proceso productivo de la empresa. Y el sistema de costes variable nos dice que tenemos que tener en cuenta para calcular el coste de dichos servicios solo los costes variables. Principalmente, este webinar y el cálculo de costes en las empresas turísticas está basado, por supuesto, siguiendo el sistema de costes industrial. Ahora bien, haremos una comparativa final junto con el sistema de costes variable para ver qué implicaciones tiene de cara a la toma de decisiones, pros y contras y limitaciones. Y otro aspecto a tener en cuenta, que es la base o el aspecto más esencial en el cálculo de costes en las empresas de alojamientos turísticos, es el reparto de costes entre las secciones auxiliares y principales. ¿En qué trata esto? Bueno, lo veremos un poco más adelante, pero yo creo que la mayoría de vosotros conocéis que los costes con los que trabajamos en las empresas se dividen en dos categorías. Las clasificaciones hay muchas, pero hay una que es bastante conocida, que es los costes directos y los costes indirectos. Los costes directos son aquellos costes para los que la empresa no necesita hacer ningún cálculo previo para saber qué carga de coste tiene por unidad de producto. Por ejemplo, la materia prima consumida. Si ofrecemos un servicio de restauración, normalmente la empresa tiene controlado por cada menú cuál es el coste de materia prima que usa, los insumos que se llaman, o el escandallo. Por ejemplo, también tenemos el personal de servicio, la lavandería, en el caso de que se externalice, y servicios de limpieza subcontratados. Porque normalmente estos están definidos por habitación limpiada, etc. Pero hay otros costes que son los costes indirectos, que son los que comúnmente en la jerga popular conocéis como gastos generales. Es aquí donde está la dificultad que tienen muchas empresas a la hora de repartir los costes o de imputarlos a los productos o servicios. Para poder hacer esta imputación, lo que tenemos que hacer es localizar esos costes indirectos en los distintos centros de costes donde se originan. ¿Y qué es esto de centros de costes o
qué centros de costes puedo yo tener asociado a una empresa de alojamiento turístico. Tenemos centros principales y centros auxiliares. Esta parte que vamos a tratar a continuación es la que os comentaba, sobre la que versa el aspecto esencial a la hora de calcular costes en estas empresas de alojamientos turísticos. Es importante tener claro qué centros tenemos y cuáles son principales y auxiliares y, por lo tanto, qué función o cómo tenemos que trabajar con los costes en cada uno de ellos. Las secciones principales son aquellas por las que pasa el servicio a ofrecer. ¿Qué secciones principales tienen los alojamientos turísticos? Normalmente habitaciones, restaurante, salones de belleza y, en algunos casos, discotecas o bares. Y las secciones auxiliares son estas secciones por las que no pasa el servicio o producto en sí, pero que prestan apoyo a las secciones principales. Por ejemplo, recepción, espacios de ocio, de esparcimiento, como puede ser una zona de piscinas, comercial, es decir, las labores vinculadas a la venta del producto o servicio, la distribución del mismo, y administración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para calcular el coste en estas empresas, así como en otras, porque esto es común a todas ellas, lo primero que tenemos que coger es el balance de sumas y saldos del grupo 6 y localizar, imputar en qué sección de cada una de estas se generan los costes. Puede haber costes, por ejemplo, el de gerencia, que esté vinculado a varias actividades, porque reparte su tiempo en distintas labores. En este caso, el importe de estos costes se repartirá de manera proporcional. Se imputará a porcentaje de ese tiempo, por ejemplo, a las distintas labores, secciones en los que se invierta dicho tiempo. Una vez que tenemos localizados y valorados, cuantificados el importe de los costes indirectos por cada una de las secciones o centros de coste, lo que tenemos que hacer es los costes de las secciones auxiliares los tenemos que repartir a las secciones principales. Bien, y aquí está ya el primer aspecto propio de estas empresas de alojamientos turísticos. En este caso, ¿qué clave de reparto podemos usar para repartir los costes de las secciones auxiliares a las principales? Recordemos habitaciones, restaurantes, salones de belleza, discoteca, bar. Podemos usar la facturación de cada una de estas secciones principales que hemos enumerado. Por tanto, localizamos los costes en cada uno de estos centros y después los costes de las secciones auxiliares los repartimos a las principales en función de la facturación de estas secciones. Para tenerlo a modo esquematizado y reflejado, os pongo la siguiente diapositiva o pantalla, en la que podemos ver cómo tenemos todas las secciones, un ejemplo de habitación, restaurante, bar, recepción, comercial y administración, los costes primarios y luego el reparto, es aquí, recepción, comercial y administración, que serían las auxiliares, las que prestan apoyo a las principales, repartidos entre estas tres, de tal forma que la suma de los primarios más los costes secundarios nos va a dar más los costes de las secciones auxiliares nos van a dar los costes finales de las secciones principales que se llaman secundarios. La cuestión es dividir estos costes secundarios, estos costes totales con los que nos acabamos quedando en las secciones principales, entre, en el caso de las habitaciones, las noches que tenemos, que hemos hecho uso, las noches, en el restaurante, los servicios que hemos dado de desayunos, comidas y cenas, y en el bar, las consumiciones, para así sacar el coste por unidad. Bien, pasando a trabajar en cada una de las secciones principales que tenemos. En este ejemplo teníamos, recordad, habitaciones, restauración y bar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que identificar esos costes directos más la imputación de los costes indirectos. Los costes directos, como he mencionado antes, la empresa normalmente tiene ya cuantificado cuál es el importe de coste que tiene por unidad de producto. Normalmente, en lo que es las habitaciones, materia prima no se tiene, salvo que se deje algún pequeño detalle del que haga uso, algún pequeño regalo consumible
del que haga uso el huésped. Lavandería, en el caso de que la subcontratemos, la limpieza de las sábanas por noche. Si se limpian, por ejemplo, cada 2 noches, pues tendríamos que dividir ese coste entre 2. Y el personal, que sería mano de obra directa, también lo tendríamos valorado en el sentido de horas de limpieza de la habitación por el coste horario de los trabajadores. Y finalmente, los costes indirectos, que los costes indirectos los cuantificamos en función de lo que hemos visto en la diapositiva anterior, es decir, costes totales localizados en esta sección entre el número de noches. Así tenemos el coste de cada noche en este alojamiento. ¿Qué es un dato importante a tener en cuenta? Es importante comparar cuál es el coste de la habitación cuando la tenemos ocupada, que es el análisis que os acabo de explicar, y cuando la tenemos desocupada. Porque cuando la tenemos desocupada, normalmente la lavandería no sería necesario y el personal de limpieza tampoco. Aunque esto puede tener matices, porque como hemos comentado anteriormente, sí que es cierto que, por ejemplo, por reglas de calidad y del mismo mantenimiento del establecimiento, se haga uso de estos servicios de lavandería y personal cada X tiempo, cada más noches. Bien, en ese caso habría que repartir ese coste entre el número de noches que en el que se distribuiría. Y finalmente los costes indirectos que, como normalmente tienen una carga de costes fijos bastante importantes, normalmente estos suelen ser los mismos. Pero tened en cuenta que esto siempre hay que adaptarlo a la realidad de cada alojamiento turístico. Esto es un ejemplo, ¿vale? Genérico. Aquí tendríamos, por tanto, como veis, el coste de la habitación ocupada y el coste de la habitación desocupada. Pasando al siguiente centro de costes, que sería restaurante. En el caso de la restauración, volvemos a lo mismo. Podemos tener distintos menús y lo lógico es que se tenga un menú diario o un menú a la carta. En el caso de que solo tengamos uno de ellos, pues evidentemente este estudio lo haremos solo con uno de ellos. Lo mismo, costes directos. Tenemos la materia prima, la lavandería, en el caso de que evidentemente toda la mantelería se externalice fuera, y el personal. Y los costes indirectos. Si la lavandería, si la limpieza la llevamos nosotros internamente, evidentemente este coste de aquí no constaría y pasaría a formar parte de los costes indirectos y estaría aquí. Bien. ¿Qué costes directos forman parte de un servicio de restauración? La materia prima, evidentísimamente, el servicio de lavandería, si lo tenemos subcontratado, de lo que es la mantelería, y el coste de personal, que hay que valorarlo por, evidentemente, menú dado, tiempo y coste de ese tiempo. Y finalmente los costes indirectos, que los sacábamos de ese reparto que hemos visto antes, primario y secundario, nos quedamos con el secundario y dividimos entre el número de menús dados. Evidentemente este detalle lo podemos tener por menú diario, menú a la carta, cenas, desayunos, lo podéis tener tan al detalle como sea posible. Hay que ver luego la realidad de cada empresa, de cómo controla la información, cómo la tiene detallada, pero hasta ese nivel sí es posible tenerlo realizado y yo lo he hecho porque he trabajado precisamente implantando o asesorando en el desarrollo y cálculo de costes de empresas de alojamientos turísticos. Bien, en este caso tenemos aquí la comparativa, vemos un ejemplo y tendríamos las diferencias, ¿vale?, entre el menú diario y menú a la carta. Y en el resto de secciones, por ejemplo, bar o belleza, el coste o el trabajo a realizar para calcular el coste en estos centros, ¿cómo se hace? Bueno, de la misma manera que hemos visto en los dos anteriores. Hay unos costes directos que imputaríamos y calcularíamos y los imputaríamos de manera directa a dichos servicios, por ejemplo, a cada consumición o a cada servicio de belleza relacionados con estética dados, y luego imputaríamos la parte de costes indirectos que le corresponda por consumición dada o servicios de belleza dados. Es lo mismo y se saca, o sea, la forma de trabajar es la misma y se obtiene de donde hemos visto de ese reparto secundario. Y evidentemente el coste por unidad será el resultado de sumar los costes directos más los costes indirectos. Entonces, haciendo un repaso. Aspectos clave. Estamos
con el sistema de costes industrial, es decir, aquel que incluye todos los costes que se originen en la sección industrial, en el proceso productivo de la empresa, como costes del coste del servicio. Y tenemos que localizar los centros localizar los costes en los distintos centros, ya sean primarios o secundarios, para luego imputarlos a los distintos servicios que vamos dando. Siguiendo con los aspectos clave para el cálculo y análisis de costes, ahora nos meteríamos con el análisis de costes. ¿Qué cuadros de mandos nos puede resultar interesante para analizar y tomar decisiones en estas empresas de alojamientos turísticos? Bueno, yo os presento aquí como propuesta, evidentemente, analizar, desagregar el peso que cada uno de los costes tiene en el coste final del producto. Es que hay unos ejemplos que evidentemente varían de lo que hemos visto antes, porque es un ejemplo, pero esto siempre nos puede resultar interesante. Ver y desgranar, detallar el peso que cada uno de los factores de coste tiene en el coste final del producto. En este caso, servicios. Lo veríamos con el centro de las habitaciones, con el restaurante y el bar. Y un segundo cuadro de mandos que nos puede resultar interesante es ver este detalle de ingresos y gastos, pero a nivel general, a nivel global, no por unidad, sino detallando ingresos de cada una de las secciones, desagregando las unidades que hemos vendido, que hemos facturado, y el precio de cada una de ellas. Sería evidentemente un precio medio, porque por la habitación, pues dependiente de uso doble o individual, se puede cobrar un precio. El restaurante, evidentemente, ofrecemos distintos menús y evidentemente tendríamos que coger un menú medio y con el bar, pues un precio medio de la consumición. De todas formas, esto es tan sencillo como dividir los ingresos que hemos tenido entre las unidades que hemos facturado o comercializado. Y luego desagregaríamos los costes por cada uno de los factores de costes que intervienen en su composición. Materia prima, lavandería personal y costes indirectos. Bien, y para terminar, ¿qué análisis de costes nos puede resultar interesante a realizar en las empresas de alojamientos turísticos? El sistema de costes, bien, aquí lo que os propongo con el sistema de costes variables, que era lo que iba a decir, es la comparativa entre el industrial y este sistema de costes. ¿Cuál es la diferencia principal entre ambos? El sistema de costes industrial, como os he dicho, que es el trabajo más común y con el que soléis estar más familiarizados, porque es lo que, la inquietud que más soléis tener las empresas es incluir todos los costes en el coste final del servicio. Sin embargo, es interesante también calcular cuál es el coste el coste de vuestros servicios o productos siguiendo el sistema de costes variable, que es el que incluye solo los costes variables como coste de vuestros productos. ¿Qué es esto de costes variables? Costes variables son aquellos costes que, en el caso de que yo produzca u ofrezca algo, es decir, se produce realmente su consumo, sí que los tengo. Pero si yo no vendo nada, evidentemente no voy a tener esos costes. Por ejemplo, un consumo de materia prima en lo que sería un menú diario. O, por ejemplo, la lavandería de las sábanas, si la tengo subcontratada en una habitación, si se ha producido el uso de esa habitación. De tal forma que si yo no tengo costes, si yo no vendo nada, si yo no facturo, ese coste es cero. Y los costes fijos son todos los demás, es decir, normalmente están asociados a los costes de la estructura. Da igual, yo tengo una amortización de un inmovilizado y yo esa amortización la voy a tener igual con independencia de que tenga que estar cerrado por X motivos, como si facturo y tengo una ocupación del 100% o del 20%. Ese coste no está ligado a mi facturación, sino que su importe lo voy a tener que asumir sí o sí. Son los costes que normalmente nos marcan el que se conoce como apalancamiento operativo de la empresa. Y vamos a ver, por tanto, cuál sería el coste de estos productos o servicios por este sistema de costes y qué implicaciones tiene en el resultado de la actividad. Bien, imaginaos. Vamos a ver cuál sería, estamos hablando del servicio de habitaciones, del centro de costes habitaciones,
y vamos a ver cuál sería el coste de una habitación ocupada calculado por el sistema de costes industrial y por el sistema de costes variable. Evidentemente, por el sistema de costes variable nos sale menos. ¿Por qué? Porque en el total de costes, los costes variables son solo una parte de ellos. Entonces, las empresas podéis tener el miedo de pensar que como no estáis incluyendo todos los costes, vais a dejar o vais a perder información de cara a la toma de decisiones, por ejemplo, a la hora de marcar mis precios mejor o peor. Pero esto no es así, porque evidentemente la analítica de costes os da respuesta a todo eso. Vamos a ver, imaginaos en este ejemplo que tenemos esos costes que vemos calculados de la habitación ocupada por el sistema de costes industrial y por el variable. En este caso tendríamos 31 y en este caso 7. ¿Qué podemos seguir trabajando con el sistema de costes variable? ¿Qué información me da? Bueno, pues me da una información mucho más detallada de cuál es el nivel de noches que necesito para cubrir mis costes fijos, es decir, para alcanzar ese famoso umbral de rentabilidad y, por supuesto, el margen que yo puedo obtener. Vamos a ver. Imaginaos que mis ingresos son 20 euros por noche y los costes variables han sido 7. Tengo como resultado, es decir, como margen, 13 euros por noche. Si yo he vendido, he facturado 1000 noches, yo obtengo un margen de 13.000 euros. Claro, ¿qué pasa? Que con esos 13.000 euros yo tengo que cubrir todos mis costes fijos, el resto de costes fijos que yo tenga. Por lo tanto, aquí ya podemos tener un primer análisis en el que me diga, oye, yo obtengo 13 euros por cada noche, ¿vale? Realmente acabo facturando 1000 noches entre todas las habitaciones que tengo y saco 13.000. Luego resulta que mis costes son, en este periodo en el que yo he facturado 1000 noches, mis costes fijos han sido 15.000. Ah, pues no, estás por debajo. Tienes un problema. Tienes un problema porque si sacas 13.000 euros de margen de rentabilidad para cubrir 15.000 euros de costes fijos, no te da. O tienes un problema de que no llegas a alcanzar, a rotar, a vender el número de habitaciones necesarias, o tienes un problema de margen porque estos 13 euros no te son suficientes. Pues bien, vamos a seguir analizando y vamos a ver qué otras cosas, qué otra información útil de cara a la toma de decisiones me da este sistema de costes. Partiendo de los costes fijos, como os he dicho, que yo puedo tener en ese periodo de tiempo. 5.000 euros. Yo le saco un margen bruto, como hemos visto aquí, de 7 euros. Bueno, no, aquí, perdón, hemos bajado, hemos reducido el margen bruto, ¿no? Imaginaos que en lugar de 13 son 7. Claro, esto me exige un número de noches, facturar un número de noches para poder cubrir estos costes fijos, dividiendo los costes fijos entre este margen bruto, me dice, oye, tú necesitas facturar mínimo 714,19 noches. Quizá en décima es muy raro, ¿no? Pero bueno, 715 tendríamos que vender, ¿no? Y es que yo en ese periodo de tiempo en el que tengo esos 5.000 euros de costes fijos, realmente logro vender 1000 noches, no 715, 1000 noches. Perfecto. Entonces estás por encima de tu umbral, estás por encima de tu necesidad mínima de facturación, de comercialización. ¿Y cuál es mi beneficio? Pues la diferencia. Es decir, si yo vendo 1000 noches cuando necesito vender 714, la diferencia, que son 285, bueno, 286 si le quitamos los decimales, multiplicado por ese margen bruto, ¿vale? Es lo que yo obtengo de beneficio en ese periodo de tiempo. O sea, fijaos el nivel de desagregación que nos permite este sistema de costes. Fijaos qué nivel de desagregación. Nivel de facturación en cuanto a unidades a vender, unidades que yo tengo que vender para poder alcanzar, cubrir esos costes fijos y alcanzar ese nivel de facturación con el cual yo me quedo a cero, y es más detallado el beneficio que yo tengo. ¿Y qué más detalles? Bueno, ¿qué más análisis? Puedo seguir profundizando porque evidentemente yo puedo plantear como incógnita otras. En este caso, ¿cuál sería el precio mínimo, ¿no? Imaginaos que yo tengo unos costes fijos, esta vez de 10.000 euros más caros. Yo estoy sacando un margen bruto, es decir, un precio menos esos costes variables de 7 euros. Y claro, esta vez la necesidad de facturación de unidades a vender se me ha incrementado. Ha ascendido a 1.428, como estáis viendo ahí. 1.429 si quitamos los decimales.
No es que yo solo facturo 1.000 euros. Shh, cuidado, cuidado. No estás llegando a tu umbral, no estás llegando al nivel de facturación. Por eso estás sacando pérdidas. Entonces, ¿cómo sé qué precio marcar aquí? Muy bien, es fácil. Cogéis los costes fijos y dividís entre el número de noches que vosotros tenéis de media. Claro, esto se exige que esos costes fijos, entre cada noche, le tenéis que sacar 10 euros a la noche. 10 euros de carga de costes fijos, más los costes variables que tenéis, ¿vale? Os dará el precio mínimo, que son 17. ¿Vale? 17. Entonces, fijaos cómo este sistema de costes os permite desagregar, os permite analizar y entonces os permite tomar muchas más decisiones versadas y siempre sólidas sobre vuestra base de costes y estructura de costes de cara a la toma de decisiones para poder revertir una situación de pérdidas o incrementar una situación de beneficios. Bien, con esto termino mi exposición del webinar relacionada con el cálculo y analítica de costes en este sistema, para las empresas relacionadas con los alojamientos turísticos. Podría profundizar un poco más comentando, por ejemplo, la implicación del sistema de imputación racional de costes fijos, para que miráis el impacto de la subactividad en vuestra estructura de costes, ya que bien es sabido que en el tema de los alojamientos turísticos el tema de la estacionalidad es muy importante y marca bastante. Si lo queréis, haré un siguiente webinar en el que incluya precisamente cómo valorar el impacto de esta subactividad en los costes de vuestros distintos servicios. Como os he dicho, ¿vale? Quedo a vuestra disposición para cuantas dudas queréis plantear y como el presente webinar está siendo grabado y va a ser subido a YouTube, lo compartiré con vosotros, con todos aquellos que os habéis inscrito a este webinar a través de LinkedIn. Gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y seguimos en contacto.